La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Primero de Timoteo, capítulo 3, verso 8 al versículo 13. Ese pasaje que hemos escogido para la meditación de ahora trata de los requisitos para llegar a ser un diácono dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Sin estos requisitos mencionados en las Santas Escrituras, no se deben nombrar nunca ningún diácono o diaconisa. ¿Por qué razón? Lo veremos a través del estudio. ¿Por qué razón no debemos nosotros nunca poner a alguien que no llena los requisitos? Dice claramente en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 8 al versículo 13. Recuerde que en el programa anterior concluimos con el capítulo 2 y por lo tanto, es decir, en los programas anteriores, en el programa anterior concluimos con los primeros 7 versículos, es la verdad. La verdad es que habiendo estudiado ya los primeros 7 versículos de los requisitos para ser obispo, hoy nos vamos a dedicar a estudiar los requisitos para ser diáconos. Ahora bien, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas. Honestas las mujeres, sí. Entonces, ¿qué más dice de las mujeres? Que asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. De ahí paso otra vez a los diáconos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ganan mucha confianza. Ahora bien, no dados a mucho vino, lo vamos a explicar más adelante. A la luz de otro de los interesantes pasajes, en el libro de Hechos, en el capítulo 6, de Hechos, ciertamente se da inicio a este ministerio del diaconado. Según el versículo 1 en adelante, encontramos la elección de 7 personas, 7 diáconos para el ministerio de servir comida en las mesas para las viudas de los griegos y de judíos. Y dice la palabra de Dios que cuando estos fueron electos había un serio problema. Que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, es decir, los miembros de la iglesia, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, es decir, en la distribución de los alimentos. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Parece que los apóstoles se ponían sus mandiles y estaban ahí en la cocina haciendo los alimentos para esta multitud de ancianas, de viudas que estaban tan necesitadas. Pero dijeron entonces: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y de ahí
la guianza de Dios en la mente y en el corazón de estos hombres de Dios. Ellos dijeron: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, para a quienes les encarguemos este trabajo. Nosotros nos ocuparemos, dice el apóstol, nos vamos a ocupar persistiendo en la oración y en el ministerio de la palabra. Y la palabra del Señor declara en ese capítulo que esta propuesta de estos 12 apóstoles agradó completamente a toda la multitud. Y eligieron entonces a esos 7 hombres. Dentro de esos 7 hombres están nombrados Esteban, que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, también otro hombre llamado Nicanor, a Timón, Parmenas, Nicolás, que era prosélito de Antioquía. Entonces los presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos para que ejecutaran ciertamente el ministerio de servir a aquellas viudas. Cuando se arregló el problema, que se puso en orden en aquella congregación, entonces crecía la palabra del Señor y el número ciertamente de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es que cuando para la murmuración, la contienda, hay un mover de Dios directamente en esa congregación. Pero cuando se establecen líderes que son sarcásticos, coléricos, arrebatados, repugnantes, lo que hacen es dispersar las ovejas. Lo que hacen es cerrar el reino de Dios. Ni entran ni dejan entrar. Qué cosa más terrible. Cuando los líderes realmente no están llenando los requisitos necesarios. Es necesario entonces que aprendamos la lección hoy. En el Nuevo Testamento no provee mucha información sobre los diáconos, pero el vocablo diácono indica que su función es servir, es ministrar y atender a las necesidades de los creyentes. Esa es la verdadera función de los diáconos. Algunas iglesias, como la de Filipos, tenían diáconos, pero es posible que no todas las congregaciones lo tuvieran. Lo vemos a la luz de las Santas Escrituras, donde se nos dice en Filipenses capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. En este caso vemos a esta iglesia que realmente tenía nombrado diáconos, que estaban sirviendo al Señor. Ahora bien, en el capítulo 6 dice que los diáconos fueron nombrados para ayudar a los apóstoles. Piense en esas palabras que estoy dando en esta oportunidad. Los diáconos nunca son nombrados para darle orden al pastor de la iglesia. Dios estableció al pastor para enseñarlo, para guiarlo, para instruirlo y para decirle lo que usted debe de hacer dentro de la casa de Dios y fuera de la casa de Dios, dentro del ministerio de la misma iglesia. Pero nunca el diácono es nombrado, o los diáconos, la mesa directiva, para darle órdenes al pastor, sino que deben recibir las órdenes de Dios dadas por ese ministro. Tal vez usted diga, pero aquí en la iglesia donde somos diáconos nosotros mandamos. Sí, pero eso es fuera del orden santo de Dios. Los diáconos están puestos para servir a los creyentes y ayudarlos en las cosas que necesitan los creyentes dentro de la iglesia. No para estar mandando al pastor. Es que nosotros le pagamos el sueldo, no importa
El sueldo no sale de la bolsa de ustedes, sale de todos los creyentes en Cristo Jesús. Y por lo tanto, deben de aprender a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, como dije al principio, los diáconos ciertamente fueron nombrados para dedicar su tiempo para servir a los demás creyentes. Ahora bien, se dice que los diáconos ciertamente fueron nombrados para ayudar a los apóstoles, para que éstos pudieran dedicar su tiempo a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. Ese es el trabajo del pastor: orar, estudiar y compartir la palabra. Y por lo tanto, este pasaje sugiere que los líderes principales de la iglesia, los ancianos, los obispos y pastores, pueden delegar en los diáconos los ministerios como de finanzas, edificios, equipo, visitación y ayuda social, etcétera, etcétera. Pablo incluye algunos requisitos para los diáconos que no mencionó para los ancianos. Honestos quiere decir dignos de respeto y serio. Eso quiere decir dignos de respeto y serio. Y honesto, que quiere decir digno de respeto, como dije, y serio de pensamiento y carácter, sin doblez, que significa que el diácono dice la verdad, es sincero, no engaña, no es dado a mucho vino, semejante al requisito de los versículos 3. Advierte contra el peligro de tomar vino en exceso. Como los ancianos, el diácono tenía que evitar el amar completamente al dinero. Es decir, que no tienen que ser avarientos. No deben de tener avaricia por el dinero. Y que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Pero antes de pasar a otro punto, cuando hablamos que el diácono no se ha dado a mucho vino, pues en Europa se acostumbra tomarse un traguito pequeño, ya sea antes o después de las comidas. Pero esa gente tiene dominio y no sigue tomando más. El problema es con aquellos que han sido borrachos, empedernidos, arrastrados, caminando en 4 pies. Y Dios ha tenido misericordia de ellos y los ha alcanzado, les ha perdonado sus pecados. Pero cuando no hay dominio propio, no debe de llevarse ni un solo trago, ni de voltear a ver el vino que está en la botella. Léase despacio, muy detenido, lo que nos dice a través de Proverbios. Ni siquiera voltees a ver el vino cuando rojea en la vasija. Si está prohibido voltearlo a ver, sabe que eso carcomerá si te quedas mirándolo, se te va a entrar el sabor, se va a llegar a tu nariz el olor. Entonces Satanás mirará que hay una puerta abierta y te puede atrapar. No debes de llevarte nada a la boca. Recuerdo en cierta ocasión de un pastor que yo conocí. Supe que este pastor se enfermó de un dolor de cabeza terrible y pidió a su esposa que lo bañase de alcohol porque no soportaba aquel aguijón en su cabeza. La esposa, muy obediente, le vació un poco de alcohol sobre la cabeza, pero aquel alcohol que ella puso en la cabeza comenzó a chorrearle por la cara y le llegó a la boca. Y él comenzó a saborearse aquel alcohol que le estaba llegando a su boca. A partir de ese momento, el hombre se levantó, todos agradecidos que se había levantado, estaban contentos que se había levantado aquel pastor de su dolor de cabeza. El asunto que se fue a parar a la cantina y ahí siguió tomando. No le bastó las gotitas que saboreó. Fue a comprar una botella para llevársela a la boca
y andaba caminando ya en los 4 pies. El poquito de vino le sirvió para arrastrarlo, para ponerlo en el piso y dar mal testimonio a los miembros que pastoreaba y dar mal testimonio a la comunidad de esa iglesia. Por lo tanto, si no hay dominio en cuanto a tomarse un poquito de licor, nunca jamás lo haga, para que no se eche a perder su vida, para que el diablo no lance cadenas de alcoholismo sobre de usted. Debe de ser sincero, debe de ser obediente ante el Todopoderoso. Eso es muy importante. Ahora bien, como dije al principio, este hombre debe de ser sin doblez, que significa que el diácono dice la verdad, es sincero, no es mentiroso, no es dado al vino. Le advierto completamente de que el hombre de Dios debe de ser correcto en lo que dice y en lo que hace. Le advierto que contra el peligro de tomar vino en exceso, se lo advierto de que no debe de hacerlo. Como los ancianos, el diácono tenía que evitar el amar también al dinero. Es decir, no tenemos que ser avarientos. La Biblia dice que el diácono debe de tener otro requisito más para llegar a ser un diácono: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que significa que ellos deben de estar convencidos de la enseñanza apostólica y que estas creencias han de acompañarse con una vida consecuente, es decir, con una vida práctica, sincera. Los falsos maestros en Éfeso habían dejado la doctrina sana y la buena conciencia. Se habían apartado ciertamente de las enseñanzas correctas y de la buena conciencia. Ahora bien, los diáconos sean sometidos a prueba primero, indica que los diáconos también tienen que pasar por una evaluación de sus vidas y su servicio al Señor. La forma del verbo indica que esta evaluación requiere un periodo de prueba y no solo un examen. Debe de ser un periodo de prueba antes de ejercer el ministerio. Los diáconos tienen que ser irreprensibles. Se refiere a una persona que no puede ser acusado de ninguna falta. El sentido es sinónimo al requisito de los ancianos en el capítulo 3, versículo 2. Préstele atención a ese capítulo 3, verso 2 también. Y es el mismo vocablo que se encuentra en Tito capítulo 2, versículo 7. En estos pasajes Pablo lo colocó primero en la lista. En la lista ciertamente como un título. Aquí irreprensible aparece al último como un resumen de todos los demás requisitos. Ahora, Pablo interrumpe la lista de los requisitos de los diáconos para hacer referencia a las cualidades de las mujeres. ¿Quiénes eran estas mujeres? Algunos creen que se refiere a la esposa de los diáconos, pero surge la pregunta de por qué no hizo mención de las esposas de los ancianos, que no eran líderes, los principales de la congregación. Es mejor entender que estas mujeres son otro grupo que tenían responsabilidad de servicio en la iglesia. O sea, eran diaconisas como la hermana Febe en Romanos capítulo 16 y versículo 1. Esa mujer era una de las diaconisas. Las características de ellas son como de las ancianos, es decir, como de los diáconos, honestas, no calumniadoras. Como dice Tito capítulo 2, verso 3, debían de ser sobrias, fieles en todo. Es decir, debemos contrastar estas cualidades con el mal testimonio de algunas mujeres de Éfeso. Las mujeres que estaban también tanto en Éfeso como en Corinto eran mujeres infieles, perversas, que Pablo tiene que hacerles un alto de que no enseñen, que no prediquen, que no estorben en la congregación.
y solamente a la iglesia de Corintio y la de Éfeso, a esas mujeres, les es prohibido enseñar. Pero a las otras, sí, Pablo les dice que deben enseñar. Ahora Pablo vuelve a los requisitos de los diáconos una vez más, incluyendo también la calidad cristiana de sus hogares. Maridos de una sola mujer, es decir, la misma expresión que encontramos en el capítulo 3 de 1 de Timoteo, verso 2. Que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, es semejante al versículo 4. Entonces, estos diáconos, al llenar los requisitos establecidos por Dios, ganan para sí un grado honroso. Enseña que el candidato a ser diácono, a través de su vida y su fiel servicio, está consiguiendo una reputación de respeto dentro de la iglesia. Y qué importante es. Entonces los diáconos deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos, deben de ser de limpia conciencia, irreprensibles, maridos de una sola mujer, que gobiernen muy bien a sus hijos y a su casa. Y así sucesivamente. Quiero ir concluyendo inmediatamente respecto a esto. Al terminar la lista de los requisitos de los ancianos y diáconos, es interesante observar la lista. No habla de preparación académica o experiencia en los negocios o una profesión o de tener cierto nivel de socioeconómico. Se debe notar también que si una persona llena estos requisitos, será agradable para los miembros de la iglesia relacionarse con él, seguir su ejemplo, respetar su liderazgo. Este pasaje enfatiza la reputación de la ética personal, la moralidad y el temperamento al mismo tiempo. El temperamento y sus hábitos y la madurez que esta persona tiene. Ahora bien, queridos televidentes, Dios quiere que usted sea el 100% un líder eficaz dentro de su iglesia. Para eso Dios lo ha escogido, lo ha llamado y lo está equipando. Y si ya está equipado, entonces tome la responsabilidad de llevar a cabo la tarea que Dios le ha puesto como responsable de ella. Porque entonces recuerde que un día Dios va a pedirle cuenta y debe de entregar buenas cuentas ante el Todopoderoso. Y eso lo llevará totalmente a ser un triunfador en esta vida y en la venidera, cuando usted aprenda a hacer el trabajo del Señor de acuerdo a lo establecido por Dios. Quiero orar por usted. Quiero interceder para que Dios lo use en el ministerio. Quiero interceder para que Dios lo use como diácono, diaconisa. Recuerdo en una ocasión que le dije a un miembro: varón, prepárate porque vas a ser nombrado diácono. Se me quedó viendo y me dice: ¿estás seguro? Le dije: sí, estoy seguro que pronto vas a ser electo diácono. Al próximo año que regreso a esa iglesia, sé que lo nombraron diácono para el servicio dentro de la iglesia. Ciertamente Dios quiere usarte a ti también y llevarte de victoria en victoria. Quiero interceder por ti en esta oportunidad. Padre, declaro tu gracia y tu poder sobre todos estos hombres y mujeres que has calificado, que has llamado, Señor, y que los has nombrado para la obra del ministerio. El fuego de tu santidad los cubra. Al mismo tiempo, tu santa sombra, tus plumas poderosas y tu santo abrigo, Señor, esté con ellos. La santa unción sea derramada diariamente en sus vidas. Gracias por la sabiduría, Señor, derramada en sus corazones, para que puedan ser de grande bendición en todas las áreas, en las congregaciones donde tú los has puesto. Muchas gracias, Padre, en el nombre santo de Jesús. Mis amados televidentes, les invitamos a participar ciertamente
de los servicios en la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Será grato tenerlo. Si no se está congregando en ningún sitio, venga a ser parte de esta congregación y a servir a Dios, se ha dicho. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.